decirte y decirle a la gente que el problema no es la situación, el problema no es el país, el problema no es la familia en cierto momento, el problema eres tú, soy yo. Un día me reuní con mi papá y le dije, ¿se acuerda que hace 10 años usted me entregó una caja que decía que iba a ilustrar botas? Ya soy un profesional, ya tengo un buen capital, tengo 2 negocios tradicionales. En un momento tenía una cigarrería y tenía un negocio de venta de jeans y tenía 21 años. Y viajaba donde quisiera. Que eres muy joven, la gente le gusta que le cuenten historias y deja pasar las historias, pero no crean su propia historia. No importa cuál sea la historia, pero hay que crear su propia historia. Yo creé mi propia historia. Y empecé a tener la abundancia en el área financiera, en el área emocional, en el área física. La riqueza no es solo tener dinero, la riqueza es saber que tú estás bien, que te ríes. Yo necesito que usted se vaya 20 años, le voy a pagar todo, y se esté con los mayores multimillonarios de la época. En esa era Henry Ford, Aristóteles Onassis, y yo le pago todo y usted estudie el comportamiento, por qué son millonarios. Eso lo hizo Napoleón Hill. Resulta que desde muy pequeño, bueno, yo vengo de una familia disfuncional. Tuve un papá, tuve una mamá, hoy en día no existen, ya fallecieron hace muchos años, pero muy pequeño se separaron. Éramos en ese momento 3 hermanos, pero era una familia de una clase media alta. Okay. Pero en esa época la separación era como un seudónimo, como algo Malo. malo, que se veía mal. Entonces nos paseaban por la familia. Sin embargo, estudié, terminé muy temprano mis estudios, luego me entré a la universidad, toda esa vaina. Pero decidí, yo miraba a mi familia y yo decía, no, yo quiero un cambio diferente. Yo quiero ser otro, yo quiero revelarme. Y cumpliendo los 16 años me voy de mi casa. Mi papá, un tipo muy educado, un erudito, un gran profesional, me dijo, James, si te vas de la casa yo no te apoyo más y lo único que puedo ofrecerte es esta caja de embolar, ¿De qué disculpa? una caja para lustrar zapatos. Ah, ok, ok. Yo me quedé mirándolo y le dije, ¿sabe qué, papá? Igual nunca los he tenido, a ustedes ni a mi mamá, pero usted me muestra una caja de lustrar botas, zapatos. Esperemos a ver qué pasa. Entonces me fui, lloré, no tenía dónde ir, Eso te iba a preguntar, ¿tenías algún plan para ese momento? no Como, bueno, tenía ¿qué voy a plan, hacer? no tenía ningún plan. Por eso quiero empezar a contar esa historia, no tenía ningún plan. Pero después de que lloré dije, tengo que hacer algo. Entonces empecé a formar un plan sin saber que era un plan. Y dije, ¿yo qué voy a hacer? Tengo que hacer algo. Fui donde un amigo y le dije, hombre, ¿me dejas quedar en su casa? Dijo, sí, pero unos días. Y los otros días. Entonces dije, tengo que trabajar, tengo que hacer algo, pero no sé hacer nada. Pasando por el barrio de mi amigo, una señora que ya me conocía me dijo, oiga, joven, venga para acá. No llore. La vida es dura si usted quiere que sea dura. O la vida es para reírse si usted quiere reírse. Yo dije, señora está loca. Es lo que me está pasando y me voy a reír. No tengo dónde quedarme. Pues yo podía volver a mi casa. Sí. Pero digamos que el orgullo tampoco me dejaba. La inmadurez, la inexperiencia, dije no. Pero dije, no, tengo que hacer algo. Y
En esa época existían las cartas. Quizás ustedes son muy jóvenes. En esa época uno hacía cartas. Se perdió esa historia de hacer cartas. Y uno recibía la carta, iba al correo y llegaba la carta, y uno leía la carta y mandaba la carta a la persona. Entonces, un señor me dijo, mire, yo necesito un mensajero para que reparta cartas. Yo le dije, bueno, yo quiero trabajar, porque no tengo. Y dije, bueno, la señora me dejaba quedar en su casa, yo repartía las cartas, así duré un año repartiendo cartas. Pero yo ahorraba la plata, diciendo, yo tengo que hacer algo diferente, no puedo quedarme repartiendo cartas. Claro. Pero en mi mente siempre estaba en la caja de lustrabotas que mi papá me había mostrado, me decía, usted va a terminar así, pero Lustrando no va a terminar botas. así. Yo voy a hacer mi carrera, yo voy a lograr lo que quiero lograr porque lo quiero hacer. ¿Cómo? No sé, no tengo ni idea cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Ahí entendí que yo tenía un don, que era un don de liderazgo, porque yo me reunía con los pocos amigos que tenía en ese momento, porque en ese momento se me desaparecieron los amigos. Cuando estaba en mi casa, yo tenía muchos amigos, pero cuando me quedé sin nada, mágicamente se perdieron, pero todavía no entendía por qué se perdían. Con el tiempo fui entendiendo por qué la gente está en un momento y en otro momento no está. Y bueno, está bien. Seguí trabajando, pero yo ahorraba y dije, no, tengo que hacer algo diferente. Ahorré un dinero, pues yo era menor de edad todavía, ya tenía 17 años. Entonces le dije a una tía, venga, yo necesito que usted me dé un permiso para poder salir fuera del país, porque yo he visto que hay señoras que viajan a Panamá y dicen que en Panamá uno puede comprar mercancía y puede venir a venderla acá y gana buena plata. Ella me miró y me dijo, pero usted está muy pelada para esa vaina. Y Que usted ni salir del conoce Panamá. país Y pues siendo para joven conocer es Panamá difícil. tengo que ir primero a conocer y darme cuenta. Yo había ahorrado un dinero, rifé algo y en esa época había mucha credibilidad, entonces me apoyaron mucho y reuní más dinero y fui a Panamá. Mi primer viaje internacional, tenía yo 17 años y fui a Panamá. Compré camisas, compré blusas, compré una cantidad de cosas que ni yo sabía a quién se las iba a vender. El hecho fue que las compré, me vine y fui y busqué a los pocos familiares de mis amigos, les dije, venga, vivo alquilado, casi no tengo plata, fui a Panamá. ¿Usted fue a Panamá, James? Sí, mire, yo fui a Panamá, me dieron un permiso especial para el pasaporte, para eso. En esa época no molestaban tanto. Y traje esta mercancía, necesito venderla. Y la vendí en una semana. Mm. Volví a ir. Entonces se me volvió un negocio muy interesante. Y cumpliendo mis 18 años me compré mi primer carro, un Chevrolet Sprint, 0 kilómetros, con mi propia plata. Y era trayendo que ropa más que Yo todo. traía ropa y traía joyas. En Ok. esa época uno iba y compraba 1 kilo de anillos, 1 kilo de manillas, 1 kilo de pulseras y aquí lo vendía por joya. Entonces le ganaba buen dinero. Me gustó. Dije, yo tengo don para vender. Soy bueno para la venta. Entonces entré a la universidad, hice mi carrera y ahí empecé en el mundo de los negocios, me gustaba. Pero había algo en mí que decía, ¿por qué se siente mal? Pues me hacía falta mi familia. Yo no vivía con mi familia. Entonces ese ancla emocional me hacía sentir mal, entonces yo me desahogaba afortunadamente en el ejercicio. No me consumía las drogas, no me consumí al vicio, no me consumía la delincuencia, porque pude haberlo hecho, porque no tenía quien me vigilara. Vivía solo, con una señora, y la señora pues se preocupaba por mí, pero no era mi mamá y tampoco estaba tan pendiente. Pero fui creciendo financieramente y empecé a ahorrar más porque tenía otros sueños. Esto está bueno, quiero como poner a producir. Entonces ya traía más y le decía a la señora,
la vecina del lado, venga, me ayuda a vender esto y lo de esto, una comisión. Comisiones. Entonces, en 2 años se me volvió un buen negocio. Ya tenía yo 20 años y para tener 20 años y haber salido de mi casa y no coger un paso mal, meterme en la delincuencia, pero yo tenía algo fijo en mi mente, que inconscientemente no lo sabía y hasta ese año lo descubrí, que tenía un propósito de vida, que era lograr lo que yo quería lograr. Yo quiero lograr lo que sea, lo voy a lograr. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? No sé, pero lo voy a hacer. Y a medida que voy contando esto, quiero decirte y decirle a la gente que el problema no es la situación, el problema no es el país, el problema no es la familia en cierto momento, el problema eres tú, soy yo. ¿Cómo lo ves? Las ganas que uno tenga para salir adelante. Quise salir adelante y logré salir adelante. Entonces hice mi carrera, yo mismo me la pagué. Entonces ahí me volvió a llamar mi familia. ¿Qué estudiaste, James? Inicialmente yo estudié mercadotecnia, eh, paré en la mitad del proceso de mercadotecnia y me metí a estudiar derecho. Duré un año como asistente porque eh, me gusta enseñar, me gusta demostrar. Pero dije, me di cuenta, no, esto no es lo mío, lo ¿No mío te son gustó? las ventas, el comercio, esto es lo mío y seguí, terminé. En esa época, mercadotecnia era una carrera semiprofesional, hacía uno en 3 años y medio. Terminé ahí, luego fui, estudié ventas, entré a trabajar ya en una empresa seria. En esa época yo entré a trabajar en una empresa, una multinacional, hice carrera en esa empresa, entré, pero siempre me faltaba algo, mi familia. Ese abrazo de la mamá, ese abrazo del papá. Y ese año que descubrí mi propósito de vida, yo dije, yo no puedo volverme un resentido, porque me empecé a volver una persona amargada. Y la señora, que yo seguí viendo muchos años donde la señora me decía, James, usted está haciendo las cosas bien, pero usted está muy joven para ser una persona tan amargada. Le decía, es que me duele mi familia. Yo añoro un te quiero, un te amo, un abrazo. Nunca lo tuve. Entonces dije, voy a cambiar eso. Voy a empezar a sonreírle a la vida y voy a tomar eso no negativo, sino positivo en mi vida. Entre más me haga falta, más me voy a reír de la vida. Y aquí quiero decirle a la gente que no importa por la situación que esté pasando, no importa eh, lo que esté atravesando, desde que tú lo tomes de una manera buena para ti, lo logras. Pero si te encierras en el problema, vas a terminar consumido por el sistema, por las malas decisiones, porque te vas a equivocar más. Yo siempre me he equivocado, quizás me seguiré equivocando, porque no somos perfectos, Claro. pero empecé a cambiar, empecé a surgir y me di cuenta, oiga, yo soy bueno para hablar, a mí me gusta hablar, me gusta contar historias, pero desde el punto de vista de mi propia vida y mi propia historia. Y si yo estoy logrando esto, pues puedo lograr más cosas. Seguí trabajando, logré tener varios negocios, eh, logré tener personas increíbles en mi vida. Luego pensé y dije, bueno, ¿por qué no tener una esposa y tener hijos? Pero seguía faltándome esa cosa interna de mi familia. Desafortunadamente en esa parte sí nunca lo logré, porque mi familia cada vez se distanció más y como yo estaba distanciado de ellos, con el tiempo fallecieron, mi mamá, mi papá, qué sé yo, me quedaron mis hermanos y mis tíos. Pero yo dije, no me quedo ahí, voy a seguir adelante, voy a crear mi propia historia, voy a crear mi propia familia. O sea, que nunca regresaste con, o sea, nunca Nunca volví tuviste a mi ese familia, reencuentro con tu no, padre, tu madre. no. Y hice el intento varias veces, pero vi que
de pronto el ego en su momento, muchas cosas, y dije no. Sin embargo, ellos empezaron a verme de una forma diferente porque me acuerdo que un día me reuní con mi papá y le dije, ¿se acuerda que hace 10 años usted me entregó una caja que decía que iba a ilustrar botas? Ya soy un profesional, ya tengo un buen capital, tengo 2 negocios tradicionales. En un momento tenía una cigarrería y tenía un negocio de venta de jeans y tenía 21 años. Y viajaba donde quisiera. Me ha gustado viajar muchísimo. Entonces empecé, yo dije, aquí estoy creando mi historia y voy a seguir creando mi historia. Me casé, tuve 3 hijos, o tengo 3 hijos, ya son profesionales, ¿sí? Pero yo dije, uy, uno se casa y el matrimonio va a ser increíble. ¡Wow! Golpe bajo. Choque de realidad. Porque yo soy un mundo, mi esposa es otro mundo y vamos a crear un mundo entre los dos. Y pues cuando uno está solo y duerme solo, rico. Pero cuando uno duerme acompañado y hay situaciones que uno le molestan, pues uno ya se incomoda. Pero ¿a qué edad te casaste, Yo James? me casé muy joven, me casé casi cumpliendo los 27 años. Pero o sea que desde que empezaste tus negocios hasta que te casaste ya después de tiempo solo, me imagino. Sí, solo. En ese tiempo estuve solo. Ok, En ese tiempo me dediqué fue a trabajar, a seguir prepararme. adelante. Ahí me empezó a hablar de capacitación. Todavía no se conocía mucho el tema de coach cuando ya me Sí, volví claro. coach profesional, que eso fue hace ya casi 14 años. Y en las empresas que estuve trabajando, yo miraba a los capacitadores, decía, es bueno dar una capacitación, pero ¿por qué no se enfocan en la persona, en apoyar a la persona para que tenga mejor resultado? Eso me empezó a inquietar. Por eso estudié coaching. Me especialicé con buenas academias, con gente muy prometedora. Pero ¿qué aprendí yo de esto? Que somos creadores de nuestra propia historia. Pero la mayoría de la gente quiere es que te cuente algo, tú que eres muy joven. La gente le gusta que le cuenten historias y deja pasar las historias, pero no crean su propia historia. No importa cuál sea la historia, pero hay que crear su propia historia. Yo creé mi propia historia y fue una historia que me llevó al éxito y el éxito la gente lo relaciona con dinero. Hace parte de la historia del éxito el dinero, pero no es el dinero lo que te forma a ti como una persona de éxito. El éxito es que tú lleves una muy buena relación con tu vecino, con tu esposa o con tu novia, tú que eres joven, con el jefe, si estás trabajando, con el vecino, con el loco del barrio, porque en un barrio siempre hay un loco. ¿Quién me dice que en un barrio no hay un loco? Pero si tú mantienes una muy buena relación y sonriente, James, pero te acaba de pasar eso y tú estás como si nada. Y me voy a lacerar, pero la gente se lacera. Se mete en la droga, en la prostitución. Es que no sabes lo que me pasó a mí, lo que me hicieron. Se quedan en el Pues problema. claro, yo fui educado en una gran familia, pero era muy pequeño, tenía 7 años cuando se separaron. No entendía por qué se separaban porque yo tenía 7 años. Mm, No era un genio para entender. Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, ¿sí? Y empecé a vivir, conocí muchos tíos, muchas tías. Me regañaban los tíos, las tías, ¿sí? Pero yo quería que me regañara mi mamá o mi papá. Ni siquiera eso tuve el privilegio que me regañaran, Y uno porque no que no le estaban gusta que lo conmigo. regañen a uno. Sí, entonces alguien me decía, yo hoy en día a mis amigos les decía, qué bueno que tu mamá te regañaba y te pegaba. ¿Cómo así? Claro, la tenías ahí. Y que tu mamá te decía un fin de año, hoy es Navidad, mira, te voy a dar un abrazo. Por lo menos te voy a dar un abrazo. Yo no supe qué era eso. Y yo amo la Navidad. Me encanta la Navidad. Soy feliz en la Navidad. Yo, No yo te vuelvo pones un niño chiquito en la nostálgico. Navidad, decoro mi casa, decoro, mucho, vuelvo loco. La Navidad tiene algo muy peculiar que lo pone uno como muy nostálgico, ¿no? Sí, Como que algo hace falta siempre un diciembre, no sé sí, por qué. porque, y fíjate, ¿cómo crees que me iba a sentir yo un diciembre? Llegaban los diciembres antes de yo casarme y llegaban los diciembres y yo les decía a mis amigos, chao, voy para mi casa.
Y a pesar de que ya soy una persona adulta, aún me pega duro, Claro. porque yo me iba a caminar y al otro día, ¿y cómo le fue? ¿Y qué le regalaron? No, esto, pero mentiras, porque no tenía familia. Pude haber sido un resentido en la familia, porque tienen la excusa perfecta. Mi papá no estuvo ahí, mi mamá no estuvo ahí. Mi papá fue un gran hombre, mi mamá fue una gran mujer, pero no eran papás presentes. Ellos se preocuparon por su vida, no les interesaron los hijos. Entonces yo dije, no, por eso me regreso a los 21 años y dije, el propósito de mi vida es salir adelante y me voy a reír de la vida, me voy a reír de las circunstancias. Pasé momentos complicados, aguanté hambre, pero no me morí por aguantar hambre. Aquí estoy. Y logré muchas cosas, logré 3 carreras. Estudié mercadotecnia, estudié ventas profesionalmente y hice varias especializaciones en ventas, en proyectos de gerencia. Y hace 12 años dije, yo quiero ser un coach, pero quiero ser un coach transformacional, no de emociones, Mm. porque a la gente le gusta vivir de emociones. Ay, rico, me endeudé para el viaje, ir a Cartagena y qué rico, la pasé rico, pero cuando llego, qué dolor, hay que pagar el préstamo. ¿Cómo hago? No, yo entendí que no era así. Cuando yo viajaba, pagaba de contado. James, pero usted tan joven, ¿y usted cómo hace? Ahí por eso me enfoqué mucho en la parte financiera, porque yo mismo lo viví y lo empecé a aplicar en mi vida. Ah, bueno, yo me gano 1.000 pesos, me gasto 700 y guardo 300. Volví a ganarme otros 1.000 pesos, me gasto 700, por darte un ejemplo. Ya tengo 600. Estos 600 los voy a invertir, no sé, yo vendí empanadas, vendí bizcochos, vendí camisas, vendí joyas y le hacía, sin saber en ese momento, interés compuesto al dinero. Entonces me rendía el dinero y tenía buen dinero. Y hoy en día tengo buen dinero. ¿Pero por qué? Porque me eduqué y fui disciplinado. Pero no solamente el dinero. Empecé a manejar mi parte emocional y vi que, dije, tengo 2 opciones. O me engancho porque nunca tuve mis papás presentes y se murieron y la historia murió ahí. Y yo qué voy a pensar en casarme y tener hijos. Olvídese, estoy loco. Sí, y muchos de mis amigos decían, ¿qué le pasa? Yo de usted ni me caso. Le dije, no, yo quiero casarme, tengo que tener una mujer a mi lado. Quiero sentirme amado, quiero que sienta amada, quiero tener hijas, mujeres. Ustedes las mujeres son divinas, pero Dios dice, ámelas, pero entenderlas es complicado. Y resulta que creando mi propia historia, creé mi familia, amo la Navidad, debería odiar la Navidad porque nunca tenía mis papás, porque para mí era muy triste la Navidad, Mm. era muy Siento nostálgica un la Navidad. vacío. Ver a mis amigos abrazar a su papá, a su mamá, destapar el regalo, lo que le habían pedido. Y yo me perdía antes del 24 y volvía, porque anteriormente la tradición era muy bonita, me voy para su casa y después volvía Ujú. 2 horas después. Y lo vi muchos años y me atormentó muchos años. Pero cuando empecé a crear mi propia historia, ese tormento se fue de mi corazón. Y esa es una cosa que quiero decirle a ustedes. Cuando tú anclas las cosas en tu corazón, tu vida cambia para bien o cambia para mal. Porque o te vuelves resentido y le das excusas a la vida y no logras lo que quieres. Tú puedes lograr lo que quieras, lo que quieras. James, lo que quiera, lo que quiera. Yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que yo quiera. El problema es si lo quiero hacer. Algo muy curioso, James, que me llamó la atención es que cuando tú cuentas esa historia, o sea, en cierta forma tú aprendiste, por ejemplo, ese tema financiero, pero por experiencia propia, no fue como que alguien vino y te dijo, ve a ahorrar ese porcentaje y el otro te lo gastas. O tenías, digamos, con alguien que te Sí, aconsejaba el cómo. tenía, yo tuve una ventaja en medio de mi juventud, que todos mis amigos, yo siempre desde muy pequeño aprendí, después de que me salí de mi casa, que yo debería estar con gente que me sumara y no que me restara. Cuando yo veía que alguien me estaba restando en mi vida, yo era muy directo y le decía, oye,
tú eres mi amigo, mi amiga, pero la amistad aquí termina porque tú no me sumas, tú me restas. Y eso lo aprendí de una persona en la calle, que algún día le escuché, yo tendría por ahí unos 17 años, y la persona estaba hablando, discutiendo con otra y le decía, mire, a mí me va bien en la vida porque yo saco, no importa si es un familiar, si es negativo en mi vida, lo saco. Si me suma, ahí lo tengo. A mí me quedó sonando eso. Y yo dije, lo voy a aplicar en mi vida. Ni siquiera esa persona, nunca supe quién era porque pues, la escuché discutiendo con otra y le dijo eso. Y yo dije, eso voy a hacer yo. Mis amigos van a sumarme y sus familias y no me van a restar. Y me rodeé de un círculo de amigos y familiares muy interesante, prósperos, y yo veía cómo él ahorraba, cómo hacía una cosa, cómo el otro cómo derrochaba, cómo perdía las cosas, el otro cómo ganaba. Entonces yo dije, no, yo quiero es ganar y no perder. Ya sé que este hizo esto mal, yo voy a empezar a aplicarlo en mi Utilizar vida. las personas Yo de soy un espejo. muchacho, no tengo experiencia, pero voy a aprender. Es como utilizar las personas de espejo, básicamente. Exacto. El espejo fue muy importante para mí y los ejemplos, tanto negativos, y fueron más recurrentes los ejemplos negativos. Me imagino que tú por eso debes ser una persona muy analítica. Al momento de conocer a alguien, analizas muy bien a la persona, ¿no? ¿No te pasa como que eres muy... No, sí analizo a la persona porque pues por mi trabajo como coach le enseñan a uno, pero eso lo paso por obvio. No es tan Sí, importante para no mí. es como Para mí, que te des cuenta, pues, sí, por decirlo así. para mí es más importante lo que quiere hacer la persona y si yo le puedo sumar un valor a la persona, lo hago incondicionalmente. Porque mucha gente estuvo conmigo, a mí mucha gente me prestó ayuda, mucha gente me dio consejos, me dijo, James, si quieres que te vaya bien en la vida tienes que hacer esto. No soy quien para decírtelo, pero lo puedes hacer así. Entonces ahí entendí muchas cosas. Entonces creé mi propia historia. Pero también vi cómo muchos de mis amigos dejó pasar su historia y su vida tuvo fin. Murieron porque se fueron a la droga, porque tomaron una mala decisión, porque fracasaron en muchas cosas. Y es bueno uno fracasar. Es bueno que tú te equivoques. Es bueno que te caigas, porque te sabes levantar. Pero el problema es cómo te vas a levantar. Es que de hecho yo una vez escuché, porque ya hoy por hoy, digamos, uno llega mucho a este tema de la motivación o de ese tipo coach, pero mucho por internet. Y o escuché una vez a un coach o alguien que es muy conocido en redes que decía que él desearía o sería lo más apropiado que en algún punto una persona llegue a un quiebre o a una crisis, porque normalmente después de esas crisis hay dos opciones, o nos como en la crisis o cuando salimos de ella salimos siendo mejores personas. Sí, es importante. Yo lo llamo, yo siempre, yo digo que eso es un quiebre, como se habla en la parte del coaching. Más coloquialmente, digo, es un desierto. Tú sabes que un desierto es pura arena. Ujú. ¿Y qué ves en un desierto? No hay agua. Vas a aguantar sed. Y Calor. puedes morir. Demasiado calor y Y por en la la noche noche demasiado frío. frío. Ujú. Son dos extremos. ¿Dónde te vas a parar tú? ¿En un extremo o en el otro? Si te paras en el frío o en el calor, alguno de los dos te va a combatir y vas a desfallecer. Pero si te paras en la mitad y analizas y dices, ¿qué debo hacer? Si estoy en el frío, tengo que buscar calor para que el frío no me destruya. Y si estoy en el calor, debo que buscar una sombra para que el calor no me queme. Eso me enseñó a que, ¿cuál era el término medio? Esa familia me suma, estoy en la mitad. Me suma en mi vida, me suma en mis decisiones, puedo aprender, voy a aprender. Y aprendí. Pero en ese aprendizaje también me equivocaba. Claro, era normal que me equivocara. Yo, me embarré, me equivoqué. No, joda, y otra vez. No Ujú. importa. Volvía y empezaba. Volvía y empezaba. Y entonces aprendí algo muy importante. Valiente no es aquel hombre o mujer que se ufana de su fuerza física o de la altanería. No, valiente es aquel que enfrenta las situaciones y sale adelante.
Valiente es la persona que dice, hoy no hay para comer, no importa, me siento lleno, mañana va a haber plata. Porque como sea, sin hacerle mal a nadie, voy a trabajar y me va a llegar dinero. Como eso es lo que pienso, eso es lo que vibro, eso atraigo. Entonces si yo me siento, no tengo plata, ¿qué voy a hacer? Esta situación y empiezo a desesperarme, a maldecir, muy seguramente, ¿sí? Me voy a hundir más, que es lo más fijo. Y lo que la mayoría de gente hace, antes de empezar ya sea por vencida, la gente no cree que tiene talentos y dones. Todos tenemos talentos y dones, todos tenemos un potencial tremendo. Las mujeres en el mundo, sin excepción, es la mejor creación que hay. Pero se dan palo. ¿Tú no te has fijado con tus amigas? ¿Sí? Tú te encuentras con un amigo y, hola, ¿cómo estás? Brother, ¿qué tal? No, todo bien. O no, ahí pasándola, ahí van las cosas, pero no para el comentario. Las chicas se encuentran, ay, no, si te contara. Eso es como Imagínate los que. hombres. Entonces forman un drama, pero no porque sean dramáticas. Es su esencia. La mujer es sensible. La mujer es sensible al oído. ¿Sí? La mujer es una rosa, pero no se fija que el tallo tiene espinas. Y como es una rosa, es frágil y florece y se ve hermosa, ¿cierto? Pero no se da cuenta que tiene un tallo, es espinas, es su situación, es lo que puede estar pasando. Pues voy a coger el tallo, me pongo un guante. Entonces voy a mirar una situación que me favorezca. No me voy a quedar que las espinas me maltraten y me dañen. Pero les encanta que las espinas les maltraten. Entonces eso empecé a vivirlo en mi vida y aplicarlo. Dije yo soy bueno para esto. A mí me gusta eso. Y yo cuando hablo con alguien, quizás mi experiencia y mi forma de vida de lo que me ha pasado le ayuda a otra persona porque me ha pasado así. Conocí mucha gente que escuchando mi historia, mi vida y lo que estaba viviendo en el momento que me veían decían, James, usted me da fuerzas. Hermano, ¿usted es un berraco? Le decía, no, no es que yo sea un berraco, lo que pasa es que yo estoy pensando con claridad. Porque, hermano, igual yo llego a la casa y me pongo a llorar porque digo, Claro, me falta tampoco esto y somos esto de y esto, piedras. porque yo soy un ser humano, Claro. pero sigo para adelante. De esa época a esta época he notado algo. La gente se ha vuelto muy frágil. Hoy en día la gente es demasiado frágil, especialmente emocionalmente. Y yo decía, ¿qué hubiera pasado si esa historia la vive hoy en día un muchacho frágil o una chica frágil? Se suicida. Y eso está pasando. Desafortunadamente, el índice de natalidad de los suicidios es muy alto por bobadas. Es que mi mamá no me compró el último celular y se suicidó. Mi novio me dejó. ¿Y cuánto llevas con tu novio? No, 2 meses. Y ha pasado, literal. Sí, Entonces, yo digo, wow, ¿dónde está la lucha? Pero todavía hay gente guerrera. Nosotros los latinos, especialmente, puntualmente Colombia, somos guerreros por naturaleza. Pero muchos de estos guerreros ya se están evaporando. ¿Por qué? Porque no han cimentado su propósito de vida para dejar un legado en sus generaciones. Porque siempre vamos a tener problemas. De pronto la chica que a ti te gusta te falló o tú le fallaste. ¿Sí? El amigo, el parcero, el que tú confiabas, te traicionó y vas a acabar la vida por eso. ¿Te va a doler? Claro, te tiene que doler. ¿Que vas a llorar? Claro, tienes que llorar. Pero para todo hay tiempo para llorar, hay tiempo para reírse. Pero ríete de todo, yo me río de todo, yo me gozo la vida. mm, Y eso quizás ha hecho que las cosas a mí me fluyan más. Porque tomo todo, yo digo, si el problema tiene solución, ¿para qué me voy a preocupar? es verdad. Entonces ya no me preocupo. Antes sí me afanaba y me preocupaba y me desesperaba. Y alguien una vez me dijo, cuando empecé yo a estudiar coaching, James, los problemas tienen, dime un problema que no tenga solución. Y mi me preguntó, James, ¿los problemas tienen solución? Y dije, claro. Entonces no joder, hermano, no se preocupe, relájese. Entonces empecé a aplicarlo en mi vida
a no preocuparme. Y hoy estoy donde estoy porque confío en mí mismo, primero que todo, me vendo a mí mismo y proyecto lo que hago. Me gustan las ventas. Y yo me miro al espejo y digo, venga, este calvo está hermoso, ¿sí? Este calvo se compraría a sí mismo. Yo, claro que sí. Pero hay gente que no hace eso. Ay, eso es muy bobo. Si tú no te convences a ti mismo, no te lideras a ti mismo, nunca vas a poder hacer nada. Nunca con nadie. Es como el dicho que si tú estás bien, los demás o los que te rodean también van a estar bien, pues es como que uno mismo transmite eso. O sea, Claro, si porque es uno no se que, puede ayudar a uno mismo, uno cómo ayudar a los demás claro, también, por decirlo exacto. así. Si yo te voy a hablar de finanzas, que es lo que a mí me encanta hablar, pero lo coloco en el ámbito normal, natural. Qué bueno, yo, si tú me dices, Jen, deme una estadística de finanzas y enséñeme, aquí está el tablero, yo te digo, el diagrama va así, 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 los ingresos, egresos, y inversiones, y empleados, subempleados, bueno, qué sé yo. Eso está bien. Y te hablo de riqueza, ¿sí? Y terminamos la entrevista, oye, ¿me prestas para el bus? ¿Dónde hay coherencia? Yo tengo que ser coherente con lo que hablo. Yo lo viví. Viví la escasez y empecé a tener la abundancia en la área financiera, en el área emocional, en el área física. La riqueza no es solo tener dinero. La riqueza es saber que tú estás bien, que te ríes, que tu salud está bien, que tú bueno, no me afecta nada. Si es que tener mucho dinero, de hecho ¿Sí? eso lo leí en el último Y podcast, el dinero no lo es todo. Mira, que uno puede tener mucho dinero, pues no tiene la tranquilidad, es igual a nada, no estar estresado, yo estar... conozco tanta gente con dinero, pero con una mente tan miserable. Tremendo. No, no. La libertad financiera no es, ay James, la libertad financiera es que yo quiero tener mi Lamborghini, mi casa en Miami. No, la libertad financiera es, con un mínimo tú tienes libertad financiera. James, con un mínimo, claro. Si tú no le debes nada a nadie, con un mínimo latino, ¿sí? 200, $300, ¿sí? Tú puedes ser libre financieramente. ¿Cómo así? Explíqueme eso. Es que yo soy casado, tengo hijos y yo gano el mínimo. ¿Y cómo esas familias que ganan el mínimo se sostienen y tienen para ir a vacaciones? Ganando un mínimo. ¿Y cómo el presidente de la compañía gana muchísimo dinero y anda endeudado? Entonces, ¿es cuestión de plata? No, es cuestión de decisiones. Porque cuando tú tomas el control de tus finanzas, eres tú, tomas las decisiones. ¿Sí? Yo tomé las decisiones de crear riqueza en mi vida, ¿sí? Pero tuve que ser valiente y sacrificarme. Yo podía decir, me voy a pasear, me compro la última moda, pero descompleto la plata de la mercancía, entonces si la descompleto ya no tengo que vender y esta me da plata. Entonces aprendí el Mm, orden de la riqueza. Primero, la disciplina. Tú tienes que ser disciplinado para la salud, para comer. necesidades Para ser básicas. uno millonario, necesita tener una buena salud. Porque si tú tienes muchos millones, pero no puedes probar nada. En Colombia tenemos un ejemplo muy bueno de Ardila Lurer, un señor, un empresario tremendo, que creó muchas empresas en Colombia. Pero él andaba con tres nutricionistas, tantos, primero no podía caminar, segundo él no podía comer. Yo puedo comerme un Complicado. chicharrón, una bandeja paisa, qué rico. A mí la comida me encanta, pero también cuido mi salud, hago ejercicio, ¿sí? James, ¿y qué tiene que ver eso con el propósito de vida y con la riqueza? Todo y nada. Y es más todo que nada. Porque si yo me preocupo por mí, el ejemplo que te ponía del espejo, oiga, Mm, este calvo está hermoso, hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, hay que bañarse bien, ser elegante, ¿sí? Vender mi imagen, porque yo estoy vendiendo mi imagen, ¿sí? Cuando uno ve una chica linda, hermosa, uno le llama la atención, y, wow, está guapa, linda, hermosa. Pero si tú ves una mujer desarreglada o el tipo desarreglado, uno dice, wow, descuidado. sí, Y si es descuidado con él mismo, ¿cómo será con los ¿cómo demás? será con los demás y con su área financiera?
Siempre anclo el área financiera porque es lo principal. James, ¿por qué el área financiera es tan importante en la vida? Porque el área financiera, cuando tú estás bien, es lo que menos importa, pero es lo que más llega. Sí, Cuando tú te preocupas de conseguir dinero, no te va a llegar el dinero. Cuando tú te preocupas por ayudar y estar mejor con las personas, el dinero te llega. es cierto. Pero ¿cómo así, James? Pero mire, es que la situación, ¿y a mí qué le importa la situación? Entonces yo te pongo un ejemplo. ¿Has escuchado de Onassis? No, Aristóteles Onassis. ¿No? Bueno, te voy a no, contar. ¿Has escuchado de la Segunda Guerra Mundial? sí, claro. De pronto en el colegio la historia, ¿cierto? Sí, eso, De pronto no sabes, pero te voy a contar una historia. Resulta que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, habían muchos barcos y esos barcos se volvieron chatarra. Entonces llega un tipo y dice, venga, yo voy a volverme mercader. Entonces dijo, y él empezó y esos barcos los vendieron como chatarra y él los empezó a comprar. Oye, Nancy, ¿y tú por qué compras esos barcos? Eso no sirve, eso hay que botarlo. ¿Te vas a dar cuenta? Empezó a comprar los barcos y empezó a llevar de Estados Unidos hamburguesas a Europa, a Italia, y de Italia traía y la pizza. Entonces empezó a hacer intercambio comercial. Es uno de los hombres, su descendencia, más ricos del mundo. ¿Sí? Googlealo porque hoy en día es fácil, ¿no? Don Google me dice, por favor, de Onassis, esto. Hay un actor, Mel Gibson, no sé si lo has escuchado, el que hizo La Pasión de Cristo. no. De pronto tú sí lo has escuchado, algunos que están aquí en el panel. Él sale de su casa en Australia, le dan una muenda, lo dejan inservible, casi lo matan, y él estando así en estado crítico, dice, yo quiero ser un actor. Mire cómo está usted y actor, y voy a ser un actor famoso en Hollywood. Está loco. Hoy en día es un actor famoso, multimillonario. Hay varias personas, pero entre eso eh, no vamos a hablar de gente importante. Conozco un señor, no tiene piernas, nació sin las piernas y sin un brazo. Es ingeniero industrial, habla 3 idiomas y yo creo que su capital es muy fuerte. No tiene 2 piernas y no tiene un brazo. Todo es mucho de la mentalidad. Tú diste la respuesta a esto. La mentalidad. ¿Sí? Y muchas veces uno se siente muy limitado y uno no se pone a ver esos casos y Mi- Mira tú estás acá, eres un organizador, eres un ejemplo para tu juventud, te felicito por eso, pero muchos chicos como tú están afuera allá, metiendo vicio y limpiando un vidrio, pidiendo una moneda. Te pregunto, ¿tú por qué no estás pidiendo la moneda? la mentalidad. La mentalidad. Mm, Entonces, eso fue lo que hizo CLI en mi vida, ¿sí? En muchas situaciones. El alcohol, como para ir finalizando. Odio el alcohol. Me tomo un vino, de pronto una cerveza, pero odio el alcohol. ¿Por qué? Porque yo empecé a leer por obligación. Yo salí muy joven del bachillerato, cumpliendo casi los 15 años terminé mi bachillerato. Mi papá era muy exigente en ese momento y él me decía, bueno, esta es su tarea, pero usted me va a leer este libro. Y el viernes me da el resumen del libro. Qué jartera en ese momento, ¿no? Cansón, ¿cómo jode? Pero me tocaba hacerlo. Porque en ese momento aprendí algo. A pesar de que mis papás se distanciaron, existía un valor y principio, el respeto. Él daba una orden, es mi papá, es autoridad, yo obedezco. En ese momento era harto, pero se me volvió un hábito. Y desde los 17 años al día de hoy, me he leído bastantes libros.
Yo Unos te quería hablar de libritos. ese tema porque yo realmente cambié mucho también mi mentalidad desde que empecé, por ejemplo, en temas de trading, de eso, que sabe que eso va muy de la mano de las emociones, pero sin tocar mucho tema de trading, yo empecé a leer muchos libros que yo siento que por mi experiencias de vida que tenía, también he tenido experiencias fuertes, tengo una mentalidad muy diferente, yo vivo en otros países, por lo que también cuando llegué acá tenía otra cultura. Pero desde que empecé a leer libros que no me gustaban, porque yo decía, no, es que a mí no me interesa leer una telenovela o algo así, pero cuando descubrí libros de crecimiento personal, yo dije como, listo, eso me gusta porque siento que me estoy leyendo o veo un espejo en mí mismo. No sé, es muy curioso. Yo te quería preguntar como qué tipo de libros tú has leído, o qué libros tú digamos que tú digas, este libro a mí me cambió la vida, o algo así que tú digas como que este es el que es literalmente. A mí me cambió la vida varios libros, muchísimos libros marcaron mi vida, pero en especial aprendí algo. Un libro, y para todos ustedes, ¿tú quieres ver la esencia de un libro en tu vida? Léelo 7 veces. ¿7 veces, James? Sí, ya te cuento qué libro me marcó mucho. La primera vez que lo lees, bien, algo te deja. La segunda vez que lo lees, aprendes algo más. La tercera vez coges un cuaderno y empiezas a subrayar lo que más te llamó la atención del libro. La tercera vez. La cuarta vez vas a mirar lo que no te gustó del libro y quisieras cambiar de ese libro. La quinta vez te vas a poner en la historia del libro y qué harías tú para que ese libro fuera más exitoso. La sexta vez, como ya lo has leído 5 veces, ya conoces muchas cosas del libro, entonces vas a crear una historia tuya en base a ese libro. Y la séptima vez vas a poder transformar vidas de las personas en base a lo que aprendiste en el libro, porque ya lo tienes marcado y ya lo has vivido. James, pero 7 veces, claro, es una sugerencia, no, tú lo puedes leer 2 veces, una vez, lo que tú quieras. Yo los libros los volví a releer y los he leído, los libros que yo te cuento que he leído en mi vida, casi un 60% los he leído 7 veces. Por eso tengo tan marcado el tema del coach. Y un libro que me gustó mucho, mucho fue No te detengas, sigue adelante. No me acuerdo el autor. Y es un libro que uno dice, no te detengas, sigue adelante. ¿De qué se trata ese libro? ¿Sí? De pronto una historia. No, ese libro se trata de finanzas. Cuando yo empecé a leer, dije, pues, el título no concuerda. Empezó a hablar de las finanzas y empieza a contarte de los juegos de las bolitas de las canicas, ¿sí? Cómo una persona jugando canicas crea un imperio. Por eso todas las bolas esas que tú ves se venden en todo el mundo. Las conocemos. Eso nació de un invento de jugar a las canicas y eran con bolitas de barro. Entonces, ese libro me marcó mucho. El monje que vendió su Ferrari. Me gustó mucho. Digamos que, y aprendí otra cosa muy importante. Cuando yo empiezo a leer a Napoleón Hill, las 21 leyes de Napoleón Hill, porque hay las 21 leyes de John Maxwell. Ujú. De hecho, yo vengo de la Academia de John Maxwell y de Napoleón Hill y estudié ontología, que ontología es estudiología del ser, el estudio del ser. Entonces yo dije, yo quiero ser un coach profesional, no quiero ser un coach de hacer un cursito y mira, yo soy coach. Sí. No, no, no. Yo duré estudiando 6 años, coach profesional, y aprendí muchas cosas, empecé a aplicarlas en mi vida, en mi hogar, y el mejor entrenamiento, a que no te imaginas quién fue mis mejores entrenadores, mi esposa y mis hijas. Carácter, formación, gustos, rabietas. Fue mi mejor entrenamiento y mis mejores críticas. Estás hablando mal, no te sientas bien, postura, no Enseñando sé qué. se aprende más, dicen Sí, por ahí. exacto. Y por eso me gusta hablar desde la coherencia. Y papá, eso es tu pasión, eso es lo que te gusta. ¿Sí?
Y me di cuenta que no todos los libros hay que leerlos. Hay que también saber leer. Sí. Me leí un libro que aprenda a ser multimillonario. Muchos escritores sacan bestseller para ganar dinero, pero no tienen millones. Solo ese libro les pegó. Y yo entendí eso cuando estaba viendo Napoleón Hill, en las 21 leyes de Napoleón Hill, y en una de ellas decía, Napoleón Hill, con Andrew Carnegie. Andrew Carnegie también creó unos libros muy interesantes. Y cuando ellos era joven, le dijo a Napoleón Hill, bueno, yo necesito que usted se vaya 20 años, le voy a pagar todo, y se esté con los mayores multimillonarios de la época, en esa era Henry Ford, Aristóteles Onassis, y yo le pago todo y usted estudia el comportamiento, por qué son millonarios. Eso lo hizo Napoleón Hill, dirigido por Andrew Carnegie. Lo puedes googlear, es muy fácil corroborar lo que yo digo. Y resulta que en esos 20 años él aprendió la riqueza, cómo la gente hace, el que tiene dinero hace más dinero y el que es pobre se vuelve más pobre. Y lo resumo en dos palabras, tú lo dijiste, mentalidad. Cambiaron su mentalidad. Cuando tú cambias tu mentalidad, no, tú no elegiste dónde nacer, Misión de morir. pero sí puedes elegir dónde morir. Tú puedes llorar en el asfalto, en la tierra o en una cama de plumas de ganso. Es la mentalidad. Eso es lo que cambia el mundo, Sí. la mentalidad. Ya como para finalizar un poco el podcast, James, ¿qué consejo tú darías o un consejo que tú te darías a ti mismo de hace 20 o de tu joven y qué consejo le darías, digamos, a una generación de hoy en día? Yo que le diría a la generación de hoy en día, crea tu propia historia. No importa lo que quieras hacer, lo que quieras hacer lo vas a lograr. Nuestra mente es tan poderosa que lo que tú atraes es lo que te llega. Y te lo voy a explicar en dos palabras. Si tú atraes miseria a tu vida, miseria te llega. Si tú atraes riqueza, te llega riqueza. Dentro de la riqueza, la riqueza es integral. Salud, vida emocional sana y dinero. Los jóvenes hoy en día son muy frágiles. Vence esa fragilidad. Dedícate a ser una persona, a crear tu historia. No sigas avanzando en la vida viendo la historia de los demás de éxito. No pienses que el éxito es dinero, hace parte de la riqueza. Entonces yo te invito a que seas ese joven, esa señora, ese señor, pero especialmente a los jóvenes, ¿sí? Crea tu propia historia. Todos los jóvenes todos somos talentosos, pero hoy en día ese talento se ha vuelto más productivo para los que crean su propia historia. Pero para los que no crean su propia historia, se vuelven frágiles y se quiebran. Por eso se suicidan, por eso entran al vicio, por eso entran a la prostitución. No necesitas de hacer eso. ¿Qué hago yo para no traer miseria y cuál sería mi actitud? Yo sé que es bueno para mi vida y que es malo. Eso lo sabemos todos los seres humanos. Porque tengo que escoger lo malo. Cuando yo digo a escoger lo bueno, no es fácil, pero es simple. Yo voy a pensar positivamente. Así ese día sea el más oscuro de mi vida, no me importa. Te voy a decir, siempre piensa, hoy es el mejor día de mi vida. Hoy estamos a 24 de abril, 24 de abril, 24 de julio del 2025. El 24 de diciembre del 2025 es el mejor día de mi vida. Todos los días son mejores días de mi vida. James, pero cuando yo me repito todo eso, entro en una vibración, en una energía, porque nosotros tenemos unas neuronas. ¿Sabías que tenemos más de 600 millones de neuronas en nuestra masa encefálica?
la cual cuando yo vibro en una sintonía positiva, llámalo como quieras, Dios, el universo, la vida, llámalo como quieras, confabula para que te lleguen buenas cosas y tu vida cambia. Pero si estás concentrado en el dolor, en la miseria, en el sufrimiento, ¿que es bueno sentir dolor? Claro. ¿Que es bueno sufrir? Claro. Porque eso te da valentía. Pero no te puedes quedar ahí. Eso sí te trae miseria. Correcto. ¿Y el consejo que le darías a tu joven, a tu del pasado? A ese joven pasado le daría un muy buen consejo. Tremendo. Perraco. Para adelante. Como dicen coloquialmente en los países latinos, para atrás ni para coger impulso. No importa que la lluvia esté fuerte. Igual vas a acampar. No importa que la noche esté oscura. Cuando estamos de noche, 1 o 2 de la mañana es cuando más oscuro está. Pero igual va a amanecer. No lo puedes evitar. Tarde o temprano. De ti depende. Yo les diría eso. Listo, James. Yo creo que ya le podemos dar finalización al podcast. No, encantado. Y No, gracias por no se les presentarte en el olvide. podcast. Y a ti, y a ustedes que están ahí en el panel. Hoy es el mejor día de nuestras vidas. Mañana es el mejor día de nuestras vidas. Cualquier día es el mejor día de nuestras vidas. No importa la adversidad porque la vas a tener al frente. Controla lo que puedes controlar. Lo que no puedes controlar, ¿para qué te preocupas? ¿Tú puedes controlar el viento? No, ¿cierto? ¿De qué color es el viento? Pero lo sientes, ¿cierto? Entonces, ¿de qué te preocupas? Sí. Hoy es el mejor día de nuestras vidas. Gracias. Gracias, James. Ok. Vale. Síganos para más capítulos como este y muchas gracias por ver este podcast.